Hola, bueno, parece que sí hay buen internet, así que igual me comentan si es que tienen algún inconveniente respecto a si cuando están viendo el video no se entiende algo. Mm, bueno, la ayudantía, como ustedes saben, siempre me guío de todos los libros que tenemos a disposición. Y aquí les puse la página en la que se encuentra y si es que es del PDF, me refiero a cuando pueden cambiarlo aquí, ¿ok? Para que sea más rápido, ¿no? Encontrar eso. Ya. Entonces, bueno, y es como que ya desde aquí empezó, pero ahí fue como que todo el capítulo, ¿no? O sea, me leí todo el capítulo de los cuatro. Entonces ahí les puse como que en mi consideración como lo que yo pensaba que era más importante. Igualmente, tengo entendido que la profesora ya dio temas de esto, o sea, ella siempre me revisa la información y me dice, ya, ok, yo voy a dar este tema esta semana y así que haz los ejercicios de esto. Yo ya, ok. Entonces se supone que esto ya debieron haberlo visto, pero igual, como a veces me dicen que quieren un resumen o que bueno, y todo ese tipo de cosas, pues igual dije, bueno, ya que voy a empezar a leer, mejor ya les voy escribiendo lo que yo considero importante, no sé, ¿ya? Entonces, como tema uno tenemos la introducción, ya los objetivos que se tienen. Para el tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y la eliminación de los sólidos coloidales, no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. Ya. Ahora, para el agua residual doméstica, como objetivo se tiene la reducción de la materia orgánica presente, la eliminación de los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Para el caso de usos agrícolas y cambios de los nutrientes que puedan favorecer el crecimiento de plantas acuáticas, nitrógeno y fósforo. Y para las de residuales industriales sería la reducción de la concentración de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Ya, eso es como que, o sea, son temas bastante generales, pero bueno. El rol de los microorganismos es que, bueno, ellos permiten la eliminación de la DBO carbonosa, coagulación de los sólidos coloidales no sedimentables, estabilización de la materia orgánica, generalmente son las bacterias, ¿sí? Los microorganismos convierten la materia orgánica carbonosa coloidal y disuelta en diferentes gases y tejido celular, los cuales se pueden eliminar por decantación, dado que tienen un peso específico ligeramente superior al del agua. Importante, si no se separa el tejido celular que se produce a partir de la materia orgánica, no se alcanzará un tratamiento completo, ya que esto contará con medida de la DBO del efluente. Ya. Clasificación de los microorganismos. Ya. Para poder reproducirse y funcionar de manera correcta, un organismo necesita una fuente de energía, carbono para la síntesis de material celular nueva, elementos inorgánicos, o sea, los nutrientes, tales como nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. Em, los nutrientes orgánicos, factores de crecimiento, también pueden ser necesarios para la síntesis celular. Entonces, aquí les hice como que un cuadrito. En realidad, a mí me mandaron a hacer, o sea, a mí me mandaban bastantes tareas cuando yo vi esta materia. Bastantes tareas que eran como que de resumir información de los capítulos y así. Y en una de esas encontré, bueno, era más grande el cuadro que yo tenía, pero aquí lo volví a hacer, pero más chiquito, de solamente lo que según yo consideraba importante, que aquí está, por ejemplo, que cuando es la fuente de energía, ya sea la fuente de energía y carbono, pues para carbono, si son autótrofos, es que solamente requieren CO2. Si es que es heterótrofos, es que necesitan materia orgánica. Si es energía, son fotótrofos. Usan luz o energía. Quimiótrofos, de reacciones de reducción, orgánicos e inorgánicos. Organotrótrofos, usan material orgánico. Y litótrofo es que utiliza compuestos inorgánicos. Ya, la relación con el oxígeno. Si son aeróbicos, es que necesitan oxígeno. Si son anaeróbicos, no sobreviven con oxígeno. Si son denitrificadores, utilizan nitritos y nitratos en lugar de oxígeno. O sea, es una condición anóxica. ¿Ya? Anóxico significa que no debe haber nada de oxígeno. ¿Ya? Temperatura, que el crecimiento no se limita en los rangos de temperatura, pero hace que crezcan de manera lenta. ¿Ya? Eso es lo que comentaba ahí en la lectura. Si no me equivoco, esto era del Mackenzie. No saqué esa información. Los psicrófilos menor a 20 grados centígrados, mesófilos entre 25 y 40, termófilos entre 40.
45 y 60, y hipertermófilos entre 60 y 90. En realidad decía cercano a la ebullición, pero bueno, me puse 90 igual. Porque es que no me alcanzaba tampoco a escribir muchas palabras aquí, pero decía cercano a la ebullición. ¿Ya? Los principales factores de crecimiento se pueden dividir en las siguientes tres clases: 1 aminoácidos, 2 purinas y pirimidinas y 3 vitaminas. Tema 4. Requerimientos para el crecimiento de microorganismos. Las condiciones ambientales de temperatura y de pH tienen un papel importante en la supervivencia y crecimiento de las bacterias. Las temperaturas debajo de la óptima suelen tener mayor influencia en el crecimiento bacteriano que cuando se tienen valores superiores a ellos. La mayoría de las bacterias no toleran niveles de pH por debajo de 4 ni superiores a 9.5. O sea, esto de aquí del pH no debe estar en esto, ¿ya? Ya. El óptimo para el crecimiento bacteriano suele ser entre 6.5 y 7.5. Y entonces, bueno, no lo sé, esto creo que sí podría ser algo que les tomen alguna prueba, lectura o control. Entonces, eso sí también lo vi relevante. Aceptar, aceptor de electrón terminal, macronutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, micronutrientes, traza metales, cobre, bueno, CO, Cu, FMN, vitaminas, era cobalto, cobre, hierro, manganeso. Ambiente apropiado, humedad, temperatura, pH y luminosidad. Ya todos estos son factores que se deben tomar en cuenta para que se dé un apropiado crecimiento bacteriano. ¿Ya? Ahora, el modelo de crecimiento. Ya, entonces, bueno, no les he comentado ya, pero en este caso la profesora me hizo hacerles un tipo de resumen, dado que este modelo de crecimiento, según el libro, creo que también era el Mackenzie, si no era el Mackenzie, era el de Romana, ya, en el que se tenían dos modelos, uno basado en el número de células y el otro que estaba basado en la masa de las células, ¿ya? Entonces ahí describían como que cuatro fases, ¿verdad? Y eran diferentes. O sea, bueno, tenían el mismo significado, pero como que con una denominación diferente. De todas maneras, yo se los había puesto en esa ayudantía, pero la profesora consideró que pues era mucha teoría y que bueno, igual más o menos significaba lo mismo y que mejor solo les ponga una, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, aquí en la gráfica, ¿verdad? Si vemos que tenemos la fase de retardo, la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Y entonces, ¿qué significa la primera fase? Es que representa el tiempo necesario para que los organismos se aclimaten a las nuevas condiciones ambientales y comiencen a dividirse. Entonces, cabe mencionar que el tiempo para el modelo usando el número de bacterias es menor que cuando se lo hace con la masa de bacterias, dado que esta última aumenta antes de que se produzca la división celular. ¿Ya? La fase de crecimiento, aquí hice como que un mix de la teoría, esta parte de acá era de la teoría que estaba para la masa de bacterias, pero igual se los puse para que sí lo consideren importante. Bueno, en la fase de crecimiento exponencial, la célula se divide a una velocidad determinada por su tiempo de generación y su capacidad de procesar alimentos, la tasa constante de crecimiento porcentual. Y entonces, esto es como que ya empiezan, o sea, primero se están aclimatizando, luego ya empiezan les pones como que comida, el sustrato, y ahí empiezan a crecer bastante, ¿ya? Luego se tiene la fase estacionaria, que es cuando la población permanece constante, ya sea por A, las células han agotado el sustrato o los nutrientes necesarios para el crecimiento, o sea, ya no, o sea, la comida ya se acabó, o B, la generación de células nuevas se compensa con la muerte de células viejas, es decir, mientras está creciendo una nueva, pues aún así se están muriendo otras, entonces por eso es que no hay un cambio, por eso se lo considera estacionario, ¿ya? Y luego de en esta fase sigue la de la muerte exponencial. Ya la tasa de mortalidad de bacterias excede la degeneración de células nuevas, suele ser en función de la población viable y de las características ambientales. En algunos casos, esta fase se corresponde con la inversa de la fase de crecimiento exponencial, lo que es cuando aquí ya están empezando el cambio en decaimiento, ¿ya? Creo que en la otra, cuando se utiliza el modelo en base a la masa de las células, se lo denomina como la fase endógena. Ya, entonces, para el tema 6, la cinética del crecimiento biológico. Para asegurar el crecimiento de los microorganismos, se les debe permitir un tiempo de permanencia en el sistema suficiente para que se reproduzcan, ¿no?
Este periodo depende de la tasa de crecimiento, o sea, de qué tan rápido vayan a crecer ellos, la cual está directamente relacionada con la velocidad a la que metabolizan o utilizan el residuo, ya que como vieron, si es que se acaba el sustrato, o sea, que mientras haya sustrato, pues ellos crecen rápidamente, pero que cuando ya se acaba, pues empieza ya a caer esta etapa, ¿no? Entonces, si es que empiezan a comerlo más rápido, empiezan a reproducirse más rápido, pues todo se adelanta, ¿no? Suponiendo que las condiciones ambientales están debidamente controladas, todo lo que ya vimos anteriormente, lo de pH, humedad, la temperatura, luminosidad, etcétera, todo esto, se puede asegurar una estabilización eficaz mediante el control de la tasa de crecimiento de los microorganismos. Un experimento batch puede conducirse con una cantidad específica de comida o sustrato, ¿ya? Y se lo denomina con la variable S. En un reactor de laboratorio inoculado con una mezcla de microorganismo X, el crecimiento de la biomasa sería de X, que se representa el microorganismo, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y la tasa de utilización del sustrato en el tiempo, entonces sería el de S, porque la S es el sustrato o la comida con respecto al tiempo. Si todo el sustrato se lo convierte en biomasa, entonces la tasa de producción de biomasa sería igual a la tasa de utilización del sustrato, ¿ya? Porque ambas serían iguales en ese caso. Pero parte de la comida es convertida en energía, desperdicio de productos, así como nuevas células. Entonces, aquí igual tenemos la expresión. Ya, ya que, ¿qué pasaría cuando estas dos se relacionan de esta forma? ¿Ya? Y bueno, entonces, para que estos se puedan igualar, que es lo que comentaban en la lectura anterior, se lo relaciona con la Y. La Y es como el rendimiento de la producción de la biomasa, ¿ya? ¿Y cómo se le representa? Pues se le representa con los miligramos de la biomasa producida sobre los miligramos del sustrato utilizado. Entonces, al final te queda esta expresión de aquí. Y ahora, ¿qué es esta variable? Pues la tasa de crecimiento de biomasa y la otra es la tasa de utilización del sustrato. ¿Ya? Entonces, si la despejas, entonces por eso es que queda de esta forma. Y estas son las unidades en las que se puede representar. ¿Ya? El valor de Y es mayor en procesos aeróbicos que en los anaeróbicos. Los valores típicos para el primer caso van entre 0.4 a 0.8 kilogramos. BSS, bueno, kilogramos de la VOD5, mientras que el rango de 0.08 a 0.2 kilogramos, los kilogramos de los sólidos suspendidos volátiles y el kilogramo de la VOD5 al quinto día, o creo que también se denomina como VOD última, es para procesos anaeróbicos. Y entonces estas son como que condiciones típicas, ¿ya? Que se deben tomar en cuenta. O sea, ya sé si es que el caso es para aeróbicos o anaeróbicos. El crecimiento de la fase logarítmica se puede asumir reacciones de primer orden para tener la siguiente expresión en sistemas de batch o continuos, ¿ya? Esta es otra expresión que se utiliza. Bueno, aquí la U debe ser la U grande. Y el modelo bueno, este modelo asume la tasa de sustrato utilizada. Prácticamente con esta de aquí se tratan todos los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, este modelo asume que la tasa de sustrato utilizada, así como la tasa de producción de biomasa, el modelo mono, describe el crecimiento microbiológico en reactores biológicos, el cual asume que la tasa de sustrato utilizado está limitada por la tasa de reacciones enzimáticas. La ecuación que utiliza es la siguiente. Entonces aquí se la encuentra, como lo pueden visualizar. Esta ecuación relaciona la concentración del sustrato, el medio del coeficiente de saturación, que es el KS, el crecimiento microbiológico, la U, el crecimiento microbiológico máximo, que es el U máximo. Por lo que al momento de tener muy altas concentraciones de sustrato, es decir, donde S es mucho mayor a KS, eso significa que KS sea despreciable. Pero por lo que quedaría S sobre S y que esto sería 1. O sea, es decir, todo esto de aquí se cancelaría y solo te quedaría que U es igual a U máximo. Ya, aquí está. En el caso contrario, donde las concentraciones de sustrato sean muy bajas, es decir, S es mucho menor a KS, entonces S será despreciable y la ecuación quedaría U sobre U máxima sobre KS. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos la gráfica que está relacionando las fases y también la biomasa con respecto al sustrato.
¿ya? De cómo a medida que esto va bajando, pues aquí va a haber un punto en el que ambas se están igualando y va a haber un punto pico en el que las el mayor crecimiento de los microorganismos, y aquí es cuando ya se empieza a caer bastante la comida, ¿no? Que se está empezando a agotar, porque ya hay menos comida para la cantidad de microorganismos que hay, entonces por eso aquí ya no hay más crecimiento, sino que ya empiezan a caer porque ya no hay comida, ¿no? Para la ecuación de tasa de crecimiento de las células se puede obtener al reemplazar la ecuación 2 en uno. Y esta es otra relación que se puede obtener, ya en caso de que no te den ciertos valores y te den todo en una expresión así, entonces también esta es otra opción. Ya, en los valores típicos de los coeficientes cinéticos para lados activados, ya, esto está en la tabla 8.1, como pueden ver, del Metcalfe-Kennedy, ¿verdad? Y aquí estaban los valores típicos, los rangos también están. Y acá está, para el caso de aguas residuales, también se tienen los valores típicos y el rango, ¿ya? Esto es como que para que tengan una guía, igual. Pero igual, si leen los libros, es- em, ahí también pueden tener esos valores. Y entonces tenemos el ejercicio 1. La temperatura es uno de los factores clave que influyen en el crecimiento microbiano, dado que la temperatura promedio en verano es de 20 grados centígrados y la temperatura promedio en invierno es de 7 grados centígrados. Dibuja un gráfico que representa la tasa promedio de crecimiento de bacterias heterótrofas para el verano y el invierno, utilizando la información que se proporciona a continuación. Entonces lo que ellos quieren es un gráfico, ¿ya? Que representa la tasa promedio de crecimiento de bacterias. Ok, entonces, para representar ese crecimiento, pues utilizamos la ecuación de Monod, que es lo que para poder representar el crecimiento bacteriano, ¿ok? Entonces, sabemos que las ecuaciones que vamos a utilizar son estas aquí, ¿no? Ya, ¿dónde? X es la concentración de la biomasa, o sea, los microorganismos, S es la concentración del sustrato, o sea, la comida. El Ks es un coeficiente de Monod, que eso ya se lo da por tablas también generalmente, o sea, te lo suelen dar. U, que es la tasa de crecimiento, y un máximo depende de la temperatura, y la son representadas en la siguiente ecuación. Por ejemplo, si es que, o sea, por lo general el un máximo se le da a 20 grados centígrados, es como que el estándar, pero si es que están a otras temperaturas, pues entonces se puede utilizar esta relación para encontrarlo, ¿no? O sea, de que ya, si no es a 20 grados centígrados, entonces a otra temperatura, digamos 7 grados centígrados, que es en este caso, ¿no? El ejercicio, 7 acá, y ya está. Y reemplazamos el valor. Entonces, ya, para 20 grados centígrados tenemos el tela 1, ¿verdad? Estos son como que datos que ya te da el problema, pero también ya depende de si la profesora les pone esto ya como datos en tabla o si es que, no creo que se los van a memorizar, no creo. Bueno, aquí está 5, 6 y 1.07. Y entonces para los datos con temperatura de 7 grados centígrados, en cambio te dan el valor de la KS y el valor de acá. Este sí, o sea, bueno, el KS y el de acá sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, eso no varía. Lo que varía sería la tasa de crecimiento máximo, ¿verdad? Entonces aquí no sabemos qué es 6, acá no sabemos cuál es el valor, tendríamos que hallarlo, ¿ya? Y esto de aquí se lo puede relacionar con la de acá. Recuerden que como es a otra temperatura, pues se reemplazan los valores y ya estaría. Entonces, para determinar la tasa de crecimiento nos hace falta el valor de la concentración del sustrato S, por lo que debemos realizar los reemplazos respectivos en la siguiente ecuación. Ya, reemplazando con los valores del verano, ¿verdad? Nos daban este valor aquí, que era 6, la S, el sustrato era lo que no teníamos, y tenemos el valor de KS. Luego, para el invierno necesitamos el valor de un máximo, ¿verdad? Para poder dejarlo expresado de la misma manera. Y entonces hacemos la relación con la expresión de la temperatura. Si cambiamos de 20 a 7, pues ya tenemos todos los valores, entonces aquí nos queda el valor. Luego volvemos a utilizar la primera expresión que teníamos más arribita y nos queda o sea, no está expresado de la misma forma, ¿verdad? Si se dan cuenta, y todo expresado en el término de eso. Entonces tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. De todas maneras, ellos nos podían representar esto.
Entonces, en Excel, ¿ya? Ya realicé una tabla con los valores que podrían tomar los sustratos, o sea, digamos, del 0, luego puse aquí al 9, 10, luego de 20, de 10 en 10, luego que ya me puse el 100, de igual también puede ser 80, 90, 100, o sea, es solamente como que valores que puede tomar, ¿ya? Para ver cómo se relacionan entre ellos, ¿ya? Y los graficamos con respecto a los valores de su respectiva tasa de crecimiento, que se pone en la ecuación para cada temperatura, ya. Entonces, aquí lo que hice simplemente fue poner la ecuación, por ejemplo, para el de 7 grados centígrados, puse la de aquí y puse donde estaba la S, o sea, puse 2,5 por S, o sea, puse esta celda de aquí, sobre 5 más el valor de aquí. Y luego simplemente lo mandé para abajo y ya, o sea, y ya estaba. Lo mismo con el otro, pero con la otra expresión que había quedado antes. Y ya. Luego simplemente la graficabas y pues ya te quedaban ambas. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden darse cuenta, a los 20 grados centígrados, que es como que la tasa de crecimiento estándar, que siempre se tiene, o sea, recuerden que esto es como que para ver que la temperatura sí tiene o sea, sí afecta bastante al crecimiento de los microorganismos. Si se dan cuenta, el de 7 grados centígrados como que no creció tanto. En cambio, el de 20 grados centígrados, como tenía una mejor temperatura, más agradable para estos, pues sí crecieron mejor. En un sistema biológico tenemos dos microorganismos dominantes diferentes. El organismo 1 tiene una tasa de crecimiento máxima de de 1 ya. Y o sea, D es de día, pero es 1 sobre D, o sea, la unidad es 1 sobre día. Bueno, y una afinidad por el sustrato de 5 miligramos por litro y el organismo 2 con una tasa de crecimiento máxima de 0,5 y una afinidad de 1 miligramo por litro. Entonces tenemos, literal A, ¿qué organismo será dominante a una concentración de sustrato de 15 miligramos por litro y a 0,1 miligramos por litro? Entonces tenemos dos condiciones y también tenemos dos organismos. Entonces, para esta parte, bueno, les voy a dar primero todas las preguntas, ¿ya? La B, ¿cuál es la concentración del sustrato a la que ambos organismos tendrán la misma tasa de crecimiento? Y C, si opera una planta de tratamiento de aguas residuales y necesita tener una dominancia del organismo 2 para obtener las conversiones solicitadas, ¿qué le aconsejaría al operador? Ya, entonces, letra A. Ponemos los datos que nos dan, ¿verdad? Para el organismo 1, para el organismo 2. En este caso, S son dos condiciones que tienen ambos, ¿verdad? Porque vamos a hacer la comparación. Entonces, utilizamos la expresión, ¿verdad? Ya sabemos, utilizamos la primera condición. Entonces, simplemente es reemplazo de variables, ¿verdad? Pero con la primera condición, que es 15 miligramos por litro. Entonces, si es que se dan cuenta, o sea, al decir la comparación de ambos valores, el de 0,75 obviamente es mayor a 0,47, entonces el organismo 1 es el más dominante, ¿ya? En este caso. Ahora, ¿qué pasa si es que utilizamos la segunda condición de cuando el sustrato es 0,1? Si se dan cuenta, en cambio, ahora el que incrementó más fue el organismo 2, no el organismo 1, porque este 0,045 es mayor a 0,02, ¿verdad? Entonces, en este caso, el organismo 2 sería el dominante. Ya, para el literal B, entonces, aquí, ya que decía allá, cuando dicen tendrán la misma tasa de crecimiento, ¿verdad? En la que ambos organismos tendrán la misma tasa de crecimiento. Entonces, por ese motivo lo vamos a igualar. O sea, es cuando U1 va a ser igual a U2. Ya sabemos que estas son las expresiones. O sea, primero es más fácil siempre poner todo en variables y luego ya reemplazar los valores. Por aquí se pueden simplificar varias cosas. Por ejemplo, los valores de S se pueden simplificar, ¿verdad? Porque el sustrato en este caso, o sea, no, se va a ser el mismo ya. El valor y el otro sí es diferente, o sea, el valor de un máximo 1 y el un máximo 2, el KS1, el KS2, es lo que no, lo que es diferente para cada uno, que es según la tabla que ya teníamos antes, aquí, ¿ya?
Ya, entonces, luego simplemente como que lo, or- lo ordené, ¿ya? O sea, pero solamente, por si acaso, simplifiqué las S que estaban acá arriba. Obviamente las que están abajo no se pueden simplificar. Bueno, entonces simplemente los ordené y ya me queda aquí un máximo uno sobre esta expresión, un máximo 2 acá. Luego lo volví a ordenar, creo, sí. Entonces las incógnitas las dejé de un lado. Luego ya simplemente ya reemplacé los valores. Entonces ahí ya se me hizo más fácil, ¿verdad? Entonces ahí luego pasé a este lado a multiplicar. 2 por 1, 2. 2 por S, 2S. Ya despejé el variable S. Ya quedó que era 3 miligramos por litro. Entonces con eso tenemos que el valor del sustrato debe ser 3 miligramos por litro para que se tenga la misma tasa de crecimiento para ambos organismos. Literal C. Acorde a lo antes analizado, aquí nos pedía, ahí aquí está. Si opera una planta de tratamiento de aguas residuales y necesita tener una dominancia del organismo 2 para obtener las conversiones solicitadas, ¿qué le aconsejaría el operador? Ya entonces, si queremos el organismo 2, ¿verdad? Ay, perdón. Ya, entonces, acorde a lo antes analizado, se puede concluir que el organismo 2 tuvo una mejor dominancia cuando se utilizó un sustrato de baja concentración, es decir, de 0,1 miligramos por litro, porque se acuerdan que con el de 15 miligramos por litro, pues el que tenía mayor dominancia era el organismo 1. Entonces, no es favorable para el organismo 2. Además, vimos que puede tener un buen crecimiento similar al del organismo 1 y se usa un valor de 3 miligramos por litro, que es lo que así nos salió si es que las igualábamos ambas, ¿verdad? Es lo que hicimos antes. Entonces, por lo que es recomendable que se utilice un valor de S menor a 3 miligramos por litro, porque sabemos que sí crece igual, ¿verdad? A 3 miligramos por litro, pero vemos que igual, digamos, a 0,1 pues nos sirvió mucho más. O sea, digamos, a altas concentraciones, pues no crece tanto este organismo. Y el ejercicio 3. Para un proceso de lodos activados de aguas residuales industriales, el caudal de entrada es de 1000 metros cúbicos por día. La cantidad de BO en el agua de entrada es de 300 gramos por metro cúbico. La concentración de la biomasa es de 2000 gramos sobre metro cúbico. La concentración de la DBO del reactor S es de 15 gramos sobre metro cúbico y el volumen del reactor es de 105 metros cúbicos. Determina el rendimiento neto de la biomasa utilizando los coeficientes cinéticos que se indican a continuación. Y entonces tenemos aquí el parámetro de la KS, máximo, Y, KD, ¿ya? Esos son los coeficientes cinéticos, ¿verdad? Que también nos dan el ejercicio. Entonces prácticamente nos dan, ¿no? Y entonces, antes de resolverlo, les quise también poner como estas ecuaciones, creo que las saqué de la romana o del Mackenzie. Bueno, una de las dos. Ya, entonces, ¿qué significa? La tasa de producción de biomasa, ¿verdad? Se la puede expresar de esta forma, ya lo vimos antes. La tasa de utilización del sustrato se la puede expresar de esta forma o de esta forma de acá, que donde K, o sea, el valor de aquí de K es igual a un máximo sobre Y. O sea, prácticamente es otra forma de expresar esto, pero en esto. Solamente que para que sea más pequeña la expresión, nada más. Y se define como la tasa de utilización máxima de sustrato por unidad de masa de microorganismo. La relación entre Rg y Ru es la siguiente. Entonces, esto también ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Ya se les mostré. Ya lo mismo. La tasa de decaimiento o fase endógena, que es la fase en la que ya empiezan la, la fase de muerte, ¿ya? Ah, ya miren, era el romano, aquí está. En la página 125, para encontrar la tasa de crecimiento neto, ¿verdad? Se deben usar las siguientes expresiones. Bueno, la endógena es esta expresión. Ahora, y entonces necesitamos esto para, o sea, esto es lo que nos piden, ¿ya? El RG neto. Ya, entonces, para poder, creo que el RG neto o el Y neto, no, era el Y neto. Ya, pero para obtener eso necesitamos el RG neto. Entonces, para obtener esto necesitamos el RG más RD. Entonces, por eso es que les puse las expresiones antes mencionadas, ¿ya?
Entonces, bueno, esto de aquí igual se lo puede ir reemplazando, ¿no? Y por ejemplo, el RG al final termina con la expresión que ya les había mostrado antes y el RD con esta expresión de aquí, ¿ya? Y listo. Aquí está el rendimiento neto de biomasa, que está creo que los que nos pedían, el menos RG neto, o sea, lo que ya habríamos calculado antes, sobre el RCU, ya que eso también les mostré la ecuación. Entonces simplemente ya tendrían todo. Entonces ya que ya conocemos las expresiones y podemos resolverlo, ponemos en tabla, ¿verdad? Los valores que tenemos, las unidades. Entonces todo esto nos da. Recordamos que para el Y neto, bueno, el rendimiento de biomasa neto, ¿qué es lo que nos piden? Necesitamos el valor de RCU, ¿verdad? Empezaremos obteniendo dicho valor con la expresión antes mencionada. Entonces, ya nos dan todo, ¿no? En un máximo, por S, por X, ya por la Y, el KS más la S. Eso también estaba bueno, estaba más arriba, ¿no? En los datos de los coeficientes cinéticos. Entonces ya nos daban todos los valores, reemplazamos y ya tenemos el valor. Ya está. Un valor listo. Para el segundo valor necesitamos el RG neto, ¿verdad? Porque estaban dividiendo estos dos. Entonces necesitamos RG más RD. Entonces, estos se pueden relacionar de esta forma, ¿ya? Dado que esto es como que simplemente un despeje, ya que nuestro principal objetivo es obtener el valor de Y. Y recuerden que Y era igual a RG neto sobre menos RCU, entonces simplemente se lo despejó, si se dan cuenta, para obtener este valor de aquí. O sea, es como que expresarlo en términos de una variable que es la que queremos conocer. Y ese valor, que es la expresión que les había mostrado antes, es de la fase endógena. En este caso, se realiza el despeje dado que el valor de RCU lo encontramos anteriormente. Ya. Y además este valor ya lo tenemos, ¿verdad? Ya, entonces simplemente reemplazamos todos los valores y ya está. Ahora con ambos valores ya podemos determinar el valor de Y neto. Ya simplemente se lo divide el 2200 sobre los menos 6000 y listo. Tenemos el valor. Bueno, en este caso queda positivo porque la expresión como tal ya tiene signo negativo, pero como el RCU es negativo, pues menos y menos más. Y entonces se tiene que el rendimiento neto de biomasa es de 0.37. El ejercicio 4. Ya, se utiliza un proceso de lodos activados para tratar el agua residual con un caudal de 1800 metros cúbicos por día y una concentración de la DBO5 de 300 miligramos por litro. El tanque de aireación se opera a un MLS de 2500 miligramos por litro y un tiempo de retención de 7 horas. El lodo se desecha a razón de 34 mil metros cúbicos por día con una concentración de sólidos de 9000 miligramos por litro. La concentración de la DBO5 del efluente es de 25 miligramos por litro. Calcula el volumen del tanque de aireación, el SRT, la tasa de carga volumétrica y la relación FM del proceso. Igualmente todo esto ya si nos va a explicar aquí más abajito, todo lo tengo explicado. La relación entre la comida, sustrato y el microorganismo se lo relaciona con la expresión F sobre M y es la expresión que le tienen aquí a continuación. ¿Ok? Ya, eso solamente es en caso de cuando S sea cero, ¿no? Pero esa es la expresión original. O sea, debe ser así. Q por SO menos S sobre BX. ¿Ya? Esta es la corrección que me hizo la profesora. Igualmente ya la aclaré de esta forma. ¿Ya? Así sabe que se simplifica luego. Entonces ya saben. Bueno, Q es el caudal del tanque de aireación. El S sub 0 es la concentración de la de BO5 del sustrato que entra al reactor. En cambio, la S es cuando sale del reactor. El volumen del tanque B es el volumen del tanque. X la concentración de los microorganismos en el tanque. Y todos estos, bueno, ya aquí les puse las unidades en las que se encuentran. Y cómo se terminaría de tener estas unidades al final. O sea, de la relación F sobre M, ¿no? Los valores típicos en nodos activados son entre 0.04 y 2 miligramos sobre miligramos día, ¿ya? O sea, esto está en literatura. Ahí lo decía en el texto. Igualmente también se tenía esta gráfica de aquí. Disculpen, no sé por qué sonó eso. Bueno, disculpen, aquí se tiene la gráfica en la que también dicen como que más o menos cuánto debería ser el valor
dependiendo de la fase en la que se encuentra. Esto tampoco les puse de forma tan teórica, sino que simplemente les puse el gráfico, pero en el libro sí se encuentra bastante detallado de por qué se dan estos valores y también o sea, dan una explicación un poco más a fondo, solo que como no tenía que ponerles tanta teoría, porque bueno, esa es la parte de la profesora, entonces, igualmente como que para que si quieren saber más a fondo, pues ahí pueden buscar en el libro, ¿ya? Ya, igualmente, o sea, es como que igual este es o sea, es un resumen, ¿no? Que este valor aproximadamente es 1 en la fase exponencial, es aproximadamente entre 0.2 y 0.4 en la fase estacionaria y prácticamente 0.05 en la fase de muerte. O sea, su mayor valor es en la fase exponencial cuando es 1, ¿ya? Ahora, el SRT. El tiempo de retención de sólidos. También se lo llama Slut Age o Mean Cell Residence Times. No sé cómo la profesora les ponga el término en alguna prueba de lectura o algo así, entonces por si acaso les pongo todos los nombres que se tienen en el libro. Es el tiempo que tarda una unidad de masa de lodo activado en el reactor. Y entonces se lo denomina de esta manera. Este de aquí creo que sí lo obtuve del Mackenzie, si no me equivoco. Bueno, la masa de los sólidos en el reactor, masa de los sólidos desechados por día. Para los nodos activados se lo determina de esta forma, ¿ya? Y claramente, si esto es, o sea, es que no hay, si no se tienen estos valores, pues entonces eh, se lo simplifica, ¿no? Creo que el ejercicio de abajo no tiene ese término. Bueno, a ver, el valor de SRT es de 3 días para temperaturas entre 18 y 25 grados centígrados, pero para temperaturas de 10 grados centígrados se usan valores entre 5 a 6 días. O sea, estos también están en la literatura, pero igualmente les puse porque creo que es algo importante saber los valores típicos que se tienen para esos términos. El tiempo de rotación hidráulico, HRT, es el tiempo utilizado por una partícula en el reactor antes de ser desechada, ¿verdad? Se utiliza esta expresión de aquí. Suele ser entre 3 a 8 días para los activados. La tasa de volumen de carga, la masa de sustrato, la comida aplicada por unidad de volumen del reactor, se la suele expresar de esta forma. Entonces, ya que tenemos todo el conocimiento anterior, ya podemos hacer el ejercicio. Los datos del problema se lo pondrán en la siguiente tabla. Okay, aquí están todos los datos que nos daban, quedan muchos. Y se dan cuenta que nomás nos están W de waste. Solo nos están dando los valores del desperdicio, pero no los del otro término que nos falta. Entonces, por eso es que solamente... déjame ver. Mm, ajá, o sea, sí, literalmente solamente les dan cómo se desecha el lodo, ¿ya? Entonces, por eso lo otro es como que, ¿cómo se dice esto? Se lo desprecia, ¿ya? Pero en caso de que sí hubieran tenido estos valores, sí hubieran tenido que poner. Ya, ahora, ya hacemos la conversión de 7 horas a días, que sería 0.29, porque casi todo está expresado ¿cómo se llama? En estas unidades, en días, entonces por eso. Ya luego simplemente reemplazamos los valores, vamos sacando uno por uno, o sea, ya sacamos el volumen ¿cómo era? Con el valor de teta, que en este caso es el tiempo de rotación hidráulico, ¿verdad? Que era 0.29 días, y por Q ya nos daba el ejercicio y ya está. El SRT, lo mismo. Ya el volumen, X también nos daban, todos estos valores nos daban, lo reemplazamos, 4.29 días. Aquí también. Bueno, todo eso aquí ya es, o sea, ya cuando ya sabes las expresiones y sabes lo que tienes y sabes en qué reemplazar, pues ya se hace más sencillo, ¿no? Tienes el caudal, el sustrato, el volumen, reemplazas. Y aquí la relación, que es como que uno de los términos más importantes para este capítulo. Entonces, bueno, el caudal, los sustratos, ¿verdad? La resta, volumen, la concentración de los microorganismos y ya. Y obtenemos los valores.
Y bueno, eso sería todo. Ahora espero que sí pueda subirles la ayudantía ahorita, si no, ya sería un poquito más tardecito. ¿Ya?